Nuevamente, buenos días a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por estar en el recinto de oración nuevamente. Es una bendición poder estar aquí y tener la bendición de que están conmigo en el recinto de oración, en el templo. Juanito y Betsy ayudándome a hacer esta grabación para llevarla hacia ustedes. Gracias por poner atención en estas predicaciones. Son unas pequeñas enseñanzas, pero con la esperanza de que sean bendiciones para cada uno de ustedes que le escuchen. Igualmente quiero dar un breve testimonio. La semana pasada se me pasó. La semana antepasada nos visitó en nuestro hogar una familia muy amada por nosotros. Nos visitó la hermana con sus dos jovencitos. Ya un varón ya casi hecho y derecho. Me va a pedir oración precisamente para esta hermana. Nomás oren por la hermana que nos pidió el hermano López que oráramos. Ustedes oraron por los jóvenes porque hay situaciones difíciles. Bien, hermanos, y oyentes, vamos a abrir nuestras Biblias, si me hacen el favor, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 12. Va a dar un poquito de tiempo para que abran sus Biblias y la tienen a su mano. Si no, pues tomen papel y lápiz y vayan apuntando, ¿verdad? Es un buen sistema para examinar, para recordar de lo que se nos está hablando. Si lo tenemos, los que estamos aquí. ¿Sí lo tienes? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 12. Dice la palabra del Señor así, si me permiten leérselo, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia o conocimiento, que es lo mismo, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios afecto fraternal, y en el afecto fraternal amor, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. Fíjese bien para que lo entienda, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El 12. Por esto no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Voy a pedirle a tío Betsy que ore, por favor. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponernos todos nuestros deseos, preocupaciones, anhelos, planes en tus manos, Señor. Nuestras necesidades igualmente, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por traernos con bien, por cuidarnos, Señor. Y pues, Padre, te pedimos que nos sigas guiando y protegiendo, Señor. Te pedimos que bendigas la predicación que va a ser dada en unos momentos, Señor. Y pues, Señor, guía que está predicando, igualmente bendice por los oyentes, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, para que nos sigas protegiendo, cuida a los enfermos, cuida a cada uno que está en el mundo, Señor. Y pues, Señor, gracias nuevamente por todo lo que haces. En nombre de Cristo te lo pedimos, por nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias, Betsy. Bien, hermanos, es algo muy interesante lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver de qué se trata virtudes cristianas. Es el encabezado en mi Biblia y pues simplemente le puse virtudes de los santos. ¿A qué se refiere? Es precisamente, ¿qué es virtud? ¿A qué se refiere la palabra virtud? Bueno, podemos encontrar una definición. Tiene varias, pero vamos a poner una más. Dice: honestidad, integridad, disposición constante del alma. Eso es lo que en cierta forma se refiere a la palabra virtud. Hay otra. La virtud nos dirige a obrar bien y evitar el mal. Podemos ver en Éxodo 18:25 que nos habla de varones de virtud. Si lo tienes, estaría bien. Éxodo 18:25.
18 a 28. 18. Éxodo 18, 25 dice la palabra de Dios. Y eligió Moisés varones de virtud de todo Israel, y púsolos por cabeza sobre el pueblo, corporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Ahí? ¿Varones de qué? Varones de virtud. Varones de virtud. La virtud se nos es dada cuando nosotros empezamos a entender virtudes cristianas. ¿Cómo se puede definir de otra manera virtud? Don, algún privilegio personal en alguna persona, pero no estamos hablando de otro tipo de virtudes, sino las virtudes cristianas, virtudes espirituales, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos enseña en esta lectura del 5 al 7, 7 virtudes que debe de haber en el cristiano. ¿Para qué? Para que esas virtudes nos ayuden a madurar en nuestra vida cristiana. ¿Qué son esas virtudes? Bueno, ya las leímos, del 5 al 7, dice, poniendo en diligencia por estos mismos mostrar en vuestra fe, la primera, virtud, y la segunda, y en la virtud, ciencia, y en la ciencia, templanza, y en la templanza, paciencia, y en la paciencia, temor de Dios, y en el temor de Dios, afecto fraternal, y en el afecto fraternal, amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Son 7 virtudes que nos dice que debemos de tener para encontrar y tener un desarrollo adecuado espiritualmente. De otra manera, podemos pensar con nuestra mente carnal y no tener crecimiento espiritual. Por eso nos habla la palabra de Dios que debemos tener ¿qué? Esas virtudes para mostrar ¿qué? Un crecimiento. Por eso dice, vosotros también poniendo el 5, toda diligencia, por esto mismo mostrar en vuestra fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Fe en Cristo Jesús. Y en la virtud, ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento, dice en otra versión de la Biblia. En otras versiones dice conocimiento, ¿verdad? En inglés creo que también dice conocimiento. Y en el 6 dice, y en la ciencia, templanza. ¿Qué es templanza? Templanza es el caracterismo considera la templanza como una, perdón, ni yo mismo me entiendo a veces, una de las virtudes condicionales. Se trata de una virtud moral que consiste en la moderación de los apetitos carnales y de las atracciones terrenales. ¿Por qué nos tenemos que tener esas características? Si estamos muertos al pecado en Cristo Jesús, debemos tener esas características. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a ¿qué? Según Juan 10:10, a dar vida y vida en abundancia. En Juan 10:28 dice, y yo doy vida eterna y no perecerán. ¿Quién? Cristo nos está hablando. Y yo les doy vida. ¿Qué es lo que estamos mostrando ahí? Fe. Fe. Es lo que está obrando en esa parte. Este es el primer punto de que debemos tener esa fe bien cimentada en Cristo Jesús. Ahí en 2 Corintios 13:5, le voy a pedir a ver si lo lea y vamos a ver qué dice. Yo creo que ya lo hemos estudiado mucho aquí en la iglesia, pero para aquellos que no lo han oído, pongamos atención. 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Amén. Gracias. Entonces nos damos cuenta que Dios nos exhorta por medio de su palabra que nos examinemos si es que realmente Cristo está en nosotros, si hay esa fe verdadera. O si es una conveniencia, si nomás es de labios. Volvemos al mismo tema. Me gusta mucho ese tema porque es una realidad y es a lo que estoy puesto, a exhortar que nos examinemos nosotros mismos, hasta yo, a mí, mi persona. Cualquier pastor tiene que examinarse también a sí mismo, si es que está en Cristo Jesús.
si no es el Dios de este mundo que lo está moviendo, si no es el interés material que nos lleva a estar predicando la palabra de Dios, esperando una ganancia deshonesta. Por eso dijo el Señor, han hecho de mi casa cueva de ladrones, porque están pensando monetariamente, materialmente. Por eso debemos analizar si realmente estoy hablando lo que Dios quiere que hable, o estoy hablando lo que a mí me conviene como yo quiero, ¿verdad? Y el oyente al que se le predica tiene que estar seguro que está viendo a Cristo, no al hombre. Por eso pongamos la vista en Cristo, veamos lo que nos dice. Hay mucha gente que se enamora de sus pastores. Ay, mi pastor. Y no diga nada malo de mi pastor porque no saben en la que se meten. Es algo triste, pero es una realidad. Es una verdad. Es que si la iglesia no tiene lo que yo quiero que tenga, entonces no es. Entonces tenemos que analizarnos, como dice 2 Corintios 13:5. Examinaos vosotros mismos, porque nadie debe juzgar a nadie. ¿Verdad? Aún el Señor no juzga a nadie. ¿Qué dijo en Juan 3:17? ¿A qué vino el Señor? A salvar. No vino a juzgar, sino a salvar. Porque en 3:16, ¿qué dice? El 3:17, es muy importante recordarnos de él. ¿Qué dice? Juan 3:17. Uh-huh. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo, no para que juzgara al mundo en la primera venida, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que tenemos que ver y examinar? Si esas virtudes que nos habla la Biblia están en nosotros. Si no, tenemos que hacer lo que dice 2 Corintios 13:5, examinar mi corazón, mi ser, si es que nos conocemos realmente. ¿Quién nos conoce mejor que nosotros mismos? Nosotros mismos y Dios. Él sabe lo que hay en el corazón. Hubo una vez una historia de un mendigo y un rico, no es la bíblica. Este mendigo tenía 2 nietos que su hija se lo había dejado por inmadurez o lo que sea, y él tenía que hacerse cargo de esos niños. Y él vio esa casa rica, esa casa hermosa, esa mansión, y se arrimó a esa casa y tocó a la puerta y salieron 2 perros a ladrarle. Y luego sale un hombre muy elegante, molesto. ¿Por qué me vienes a interrumpir? ¿Por qué me vienes a molestar? Yo no te estoy molestando a ti, ¿por qué me molestas tú a mí? Y dice, no, yo nomás venía si tiene algo que regalarme. Algo que usted ya no le sirve puede ser bendición para mí. ¿Ok? Y molesto. No, es que, ¿cómo me estás pidiendo? Después de que me molestas, ¿me estás pidiendo que te regale algo? Dice, sí, yo lo que a usted no le sirva, a mí me puede servir. Pues era un mendigo, ¿verdad? Alguien que pide para sobrevivir. Él quería llevarle a sus nietos alimento. Y este hombre maliciosamente pensó, dijo, espérame, ahorita te traigo, y se fue al bote de la basura de la cocina. Y encontró ahí todos los desechos y los puso en una caja y se los lleva. Le dice, gracias. Y el señor, todo ilusionado, que llevaba alimentos para sus nietos, cuando llega a su casa, se da cuenta que era verdura echada a perder, fruta echada a perder, comida echada a perder, y los nietos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué nos traes eso? Entonces el señor piensa y va y mete en una caja algo diferente. Y al siguiente día va y toca la puerta y sale el señor, ¿otra vez tú qué quieres? ¿Que te dé más cosas? Ya te di. Dice, no, yo le traigo un regalo. Y le regala algo muy valioso que cualquier persona pudiera apreciar. Era algo valioso, no voy a decir qué, imagínenselo. Pero cuando ve el rico le dice, ¿pero por qué me regalas tú esto? Dice, bueno, es que a mí me enseñó mi padre que lo que tienes en tu corazón es lo que vas a dar. Es una tristeza que teniendo tanto me hayas dado eso, pero yo te regalo lo mejor que tengo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esa historia? Que de la abundancia de tu corazón habla tu boca, y no nomás habla tu boca, mis acciones y tus acciones.
¿Qué es lo que hay en tu corazón? Pues eso te toca examinar a ti mismo, a mí mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos a meditar en la palabra de Dios y ver todo esto que el Señor nos pide que tengamos para poder seguir adelante. En 1 Pedro 5:10 nos dice algo. Déjame, ¿lo tienes? 1 Pedro 5:10 dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Después, fíjese bien, no dice, no vas a sufrir, no vas a tener nada. Este hombre sufría necesidades desde la historia, mas sin embargo su reacción, ¿cuál fue? Dice, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme y corrobore y establezca. ¿Quién? Cristo. A pesar de nuestras acciones, a pesar de nuestras fallas, estamos expuestos a la bendición de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que pasar? La prueba, si es que no fallamos. ¿Qué prueba es? Sufrimiento. A muchas veces preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pues si el mismo Hijo de Dios, que no había pecado, fue al madero, sufrió las consecuencias de algo que él no había hecho. ¿Por qué hemos nosotros de renegar de algo que dice Dios? Déjame probar tu corazón, a ver dónde está. Déjame ver de que si es cierto que ese amor que tienes por mí es verdadero. Por eso dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas, no en una, en diversas. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué es la prueba de qué? De nuestra fe. ¿Obra qué? Paciencia. ¿Ah? Obra paciencia. Muchas veces no entendemos por qué las personas no captan el mensaje de Dios como es. Es que si yo le he orado mucho y no me da, es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro, sí, pero se te olvida lo principal. No queremos obedecer la palabra de Dios. Nosotros no nos sentimos obligados a obedecer la palabra de Dios. Si nosotros tenemos ese pensamiento, también debemos pensar que Dios no está obligado a bendecirnos si no obedecemos. Si no caminamos de acuerdo a... Es que es bien pesada la Biblia. No, no es pesada. Si la lees y entiendes la palabra de Dios y la gran misericordia de Dios, todos los sufrimientos de este mundo no es nada comparado con el gran peso de gloria. La bendición de ser hijos de Dios, de ir a su reino celestial. Por eso tenemos que estar siendo, ¿qué? Siempre conscientes de que cuando somos probados, es nuestra fe la que está siendo probada. Porque nuestra fe, ¿qué es? Obra, ¿qué? Paciencia. Obra paciencia. Hay un salmo, y no recuerdo cuál es, que dice, pacientemente espera en Jehová. Pacientemente, con paciencia. ¿Verdad? Tenemos que tener esa firmeza y esa seguridad. El Salmo 66:10 dice, porque tú nos probases, oh Dios, ensayastenos o afinástenos como se afina la plata. ¿Cómo se afina la plata? ¿Cómo se purifica la plata? Por fuego. ¿Ya? Hasta que quede ¿qué? Pura, limpia. Cada vez que estamos en situaciones difíciles, debemos recordar que estamos siendo probados. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de sufrimiento, hay muchos seres, muchos humanos, muchos cristianos inclusive, que pierden seres queridos y dicen, ¿y a mí por qué? ¿Yo qué hice? Si yo hago esto, hago lo otro, hago aquello. Acuérdate, hermano, que no es por obras para que nadie se gloríe. Dice Efesios 2:8-9. Que si somos probados, es para afinarnos, como dice Salmo 66:10. ¿Para qué? Para que lleguemos limpios de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que seamos formados a la imagen del Hijo, como dice Romanos 8:29, ¿verdad? Porque somos constantemente
transformados, somos constantemente vueltos a ser a la imagen del Dios viviente. ¿Verdad? ¿Y esto qué nos debe de poner a hacer? Pues darnos cuenta que Dios tiene paciencia con nosotros, que estaba formándonos, que está todavía ahí. ¿Por qué? Porque Romanos 2:7 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno conforme a sus obras. Obedecimos, qué bendición. Porque no basta decir yo soy cristiano. Dice un dicho en el mundo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Soy cristiano o nomás traigo la máscara de cristiano? ¿Soy hijo de Dios o nomás pienso que soy hijo de Dios? Hay quienes se atreven a decir, reclámale a Dios porque no te bendice. ¿Será reclamo o qué dice? Llega conmigo con un corazón contristado, humillado. Entonces Dios nos va a poner atención. Porque dice, porque en Romanos 2:7 lo repite, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué dice Gálatas 6:7? A ver que ver si lo leo. Yo me lo sé de memoria, pero a ver si lo leo. Gálatas 6:7 nos dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que el hombre sembrare. Luego Pedro nos da un consejo aquí en 1 Juan 4:7. Pedro. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Amamos a nuestro hermano? ¿Amamos a nuestros hijos? ¿Saben que en estos tiempos ha habido más divorcios que en cualquier otro tiempo? ¿Por qué? Por la situación en el mundo. La esposa ya no aguanta al esposo, la esposa ya no aguanta al esposo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a estar juntos. Y si no aguantan, no se aguantan uno ni el otro, no aguantan a los hijos. Ya no los aguantamos, comen mucho, son bien latosos. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a estar en amor como familia. En lugar de estar gozando de la familia en amor, en lugar de estar gozosos con la familia, con la esposa, con el esposo, con los padres, los mismos hijos, los mismos padres. ¿Pero por qué? Porque no hay amor en este mundo. Este mundo ha dejado muy en un lado el verdadero amor, porque el amor no es querer. Querer es querer tener todo lo que quiero. Amar es dar todo lo que soy por aquello que amo yo, que lo quiso Dios con su Hijo. Nos lo dio por amor. Por eso dice un versículo, porque de tal manera, yo creo que lo conocen, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué? En el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice que, a ver si que nos dice. Es una frase muy chiquita, pero con mucho sentido. Primera de Juan 4:8 dice la palabra de Dios: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Nos amamos? ¿De veras nos amamos? Tenemos que estar conscientes y ser... Yo no estoy juzgando a nadie, es una simple pregunta para pensar, para meditar. ¿Cómo está el mundo y cómo está la familia? ¿Realmente estamos contentos de ser familia? Si no amamos al hermano, que dice la palabra es que vemos, no vemos a nuestros prójimos, no los amamos, que con nuestros ojos los vemos. ¿Cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Que dice un versículo, no recuerdo dónde está, la verdad, dice, hipócritas. ¿Verdad? ¿Cómo dices que amas a Dios que no lo ves y no amas a tu hermano que sí lo ves? Tenemos que entender que es mucho lo que Dios nos habla, nos enseña, nos dice, y este es el punto 1. Traigo 3 puntos, todavía faltan 2. Le dijo el Señor en Juan 20:29 ¿a quién? A Tomás, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que vieron y creyeron. 2 Corintios 5, 7. A ver si veo 2 Corintios 5, 7. Ténganme paciencia, ya mero. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios 5:7 dice la palabra de Dios, porque por fe andamos, no por vista. Gracias. Por fe andamos, no por vista. ¿Qué estamos viendo ahí? La virtud de la fe, de la confianza. Por fe andamos, no por vista, no por lo que vemos. Confiando en quién? En Dios, en Cristo. Dice, bienaventurados, en Juan 20, 29. ¿Quiénes? Los que no vieron y creyeron. Qué tremendo, ¿verdad? Déjame leer el versículo porque es un poco más complicadito darlo todo. Me puedo llevar más tiempo. Me quedan 3 hojas todavía. Dice la palabra del Señor así en Romanos 6:22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, por el fin la vida eterna. ¿Qué es esto? Lo que Dios promete cuando ustedes estas virtudes han sido desarrolladas en cada uno de sus hijos, de sus santos. Déjeme decirle que la salvación no se pierde, pero sí los recompensas. Pueden decir, que acabo como quiera soy salvo. Sí, pero no, tus recompensas, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Verdad? Dice en Mateo 13:17, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. A nosotros se nos es predicado el Evangelio, la palabra de Dios. Fíjense que ni a los ángeles se les da ese privilegio. Ni los ángeles tienen ese privilegio. Ellos quisieran predicar la palabra de Dios. Ellos quisieran hacer lo que al hombre de los ángeles de Dios. Pero ¿sabes qué? Dijo no al ser humano, hombres y mujeres. ¿Por qué? Hay un versículo muy importante que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que está en 1 de Pedro 2:9. Yo creo que ya lo han leído muchos, ¿leen? Por favor. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo, ¿verdad? Si nosotros ponemos atención en ese versículo, nos damos cuenta que tenemos una identidad celestial. Porque vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros tenemos esas convicciones en nuestro ser, y yo creo que lo voy a dejar para otra predicación más. Estamos siguiendo lo que es el libro de Segunda de Pedro. Vamos en el capítulo 1. Van a hacer varias predicaciones ahí. Espero que se haya entendido que las virtudes es algo muy necesario desarrollarlas en nuestras vidas cristianas para poder agradar a aquel que dio su vida por nosotros, para poder agradar al Padre, al Hijo y ser guiados y llevados a toda verdad por el Espíritu Santo de Dios. A veces dejamos que el enemigo venga y meta, por decirlo en una forma más común, su cuchara en nuestras vidas y nos saca del camino verdadero pensando que el mundo es mejor que las cosas de Dios. Dios nunca ha dicho no trabajes, al contrario dice que el que no trabaja, que no coma. Nunca ha dicho no te diviertas, dice gózate en el Señor, gózate, disfruta de lo que hizo Dios para ti, para mí. Esta creación la hizo Dios para que la humanidad
la disfrute. ¿Estamos en una situación muy difícil? Sí, sí estamos. Pero, ¿estamos solos? No. En la palabra de Dios nos enseña que todo esto iba a pasar. Ahí en Mateo ya lo hemos leído, ya lo hemos traído, que son principios de dolores, que son cosas que dice, ¿sabes qué? Pero no te asustes, no te espantes. Estos son principios de dolores. Dios está hablando de la humanidad en general. Dios no quiere castigar a la humanidad, sino nos está advirtiendo desde hace mucho tiempo, busquen hacer la voluntad de su Creador. Porque si creen que vienen del simio, están mal. Si creen que vienen de cualquier otra parte, de cualquier otro seres, nadie hizo la humanidad tan perfecta, tan exacta, tan inteligente como un ser más inteligente. Por eso busquemos siempre agradar a Dios. Veamos esas virtudes, si está en nosotros la templanza, si está la fe, si está el amor, y podemos seguir, ¿verdad? La paciencia, sobre todo. No se trató de explicar las virtudes, sino hacer énfasis en qué es necesario tener esas virtudes para poder obedecer a Dios y no al mundo ni al diablo. Vamos a orar. Voy a pedir a Juanito que ore y nos despida. Digo, porque se den cuenta que aquí estaba también, ¿verdad? Dale. Bueno, vamos a ver, hermanos. Dios, gracias por esta aplicación que nos has dado hoy, Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y la opción de buscar tu palabra y estar adorando tu nombre cada día, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho para mí en estos días de la pandemia y estar en el trabajo como paramédico, viendo cosas cada día, Padre. Y pues te doy gracias que me has dejado tiempo con la familia y recordarme cada día que tú estás ahí para ayudarme y bendecirme y recordarme que sin ti soy nada, pero contigo soy todo, Padre. Cada día me recuerdas que es ser un cristiano y me das la bendición de ver a gente y decirle la palabra de Dios, Padre. Te doy gracias por esta predicación que nos haces hoy y que sea de bendición para todos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdona los pecados y amén. Amén. No me cortes todavía, pero hay algo que te quiero pedir, ahorita que lo mencionó también en la oración de Juanito. Estemos orando por los doctores, enfermeras, todos aquellos que estén encargados de la salud en estos momentos. Es muy necesario. Ha habido muchas enfermeras, doctores que se han contaminado con esta enfermedad, que están expuestos. Seamos agradecidos, démosle gracias a Dios por cada uno de ellos, enfermeros, paramédicos, doctores, especialistas. Oremos por ellos y recuerden que un día tenemos que venir atrás al recinto de oración. Aquellos que quieran visitarnos, las puertas están abiertas. La dirección está en Facebook. Señor me lo bendiga, gracias por todo. Vamos. Sí, ok. Ya quitas la cámara porque me voy y